de amistad, y desde esa perspectiva es desde la que agradezco profundamente a Dominica y a sus hijas, especialmente Lucía, que han colaborado absolutamente desde el primer momento, volcadas en este acto. No ha podido con nosotros el apagón, y entonces aquí estamos, pero yo espero que todos ustedes también, la mayor parte también tienen alguna relación de proximidad, de afecto y de conocimiento de esta gran figura persona que fue Marcelo Zoya aquí en Segovia. Creo que tanto el CD y los que amamos y sentimos el patrimonio, creo que no podemos menos de adorar esta figura y muchas veces desear que estuviera presente y nos prestara un poco de esa influencia. Nosotros, humildemente, como asociación, nos gustaría que tantas veces nos preguntan qué conseguimos y tantas veces tenemos que decir que poca cosa, la mayor parte de las veces hacer un poco de repito, pero no les quepa la menor duda, a pesar de que algunos por lo menos ya vamos cumpliendo años, no vamos a parar fácilmente en el empeño. Queremos, amamos a Segovia y precisamente por eso amamos y admiramos a quienes fueron capaces de hacer que Segovia se pareciera un poco más a aquella primera Segovia que mereció el título de Patrimonio de la Humanidad. Ojalá no pierda nunca esa capacidad y esas características. Y termino con una evidencia. La declaración de Segovia como Patrimonio de la Humanidad afecta nominalmente solo al acueducto y a la ciudad vieja. Y no están nominados otros monumentos. Si perdemos la ciudad, perdemos lo característico que ha sido objeto de inclusión en la lista de patrimonio. Creo que es una reflexión que deberíamos llevar a todos, tanto a administraciones como ciudadanos. Si dejamos que Segovia no sea ciudad, me parece que estamos realmente perdiendo el derecho, digamos, a ser reconocidos como ciudad patrimonio de la humanidad. Y dicho este desahogo, no me interrumpo más para que ahora Dominica. Muchas gracias, querido Pedro, por tus preciosas palabras. Y a todos los amigos... ¿No se oye o qué? A ver, ya estamos. Y a todos los amigos de la Asociación de Amigos del Patrimonio, los que lo son de la asociación y los que son amigos del patrimonio sin ser de la asociación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se oye? Ya decía yo que esto... ¿Así? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Pues eso, que quiero agradecer a Pedro sus palabras y a los amigos, a todos los amigos de la Asociación de Amigos del Patrimonio y los que son amigos del patrimonio en general, sin ser de la asociación, porque el tema que me habéis encargado, espero que vosotros no lo paséis mal, pero desde luego yo voy a disfrutar muchísimo. Quiero dar las gracias también a mi sobrina Ana Doldán por habernos admitido en el Museo Esteban Vicente, ese gran museo. Y vamos a empezar pues, con un pequeño documental, si os parece bien, que vi hace tiempo y me hizo mucha gracia y me gustó muchísimo, que me pasó José Miguel Merino de Cáceres, que había encontrado en el rastro y que relata la llegada de los cuadros del Museo del Prado desde Suiza en tiempos de la Dirección General de mi padre. Entonces, si os parece, vamos a empezar con el documental. Así que, Javier, adelante.
hasta que no quisiste que comiera del rubio moscatel de que comías con codicia infantil. Nunca creyeras pudiesen comer las pedrerías. Vendimiando amatistas y topacios, mozos y mozas, en alegre coro, lanzaban su cantar a los espacios entre la pompa del viñedo de oro. Seguimos conversando junto al río, por las olmedas hondas y desiertas. Flotilla de oro sobre el caz sombrío, bogaban hacia el mar las hojas muertas. Tarde otoñal, la calma del ambiente fue penetrando en mi sentir de mozo y el corazón, latiendo locamente, se quería romper de puro gozo. Dejaron esas horas tan tranquilas, tanto dulzor en corazón y boca, que aún se nublan un poco mis pupilas, cuando la mente su recuerdo toca. Yo conocí un anciano, tan anciano, que en los profundos surcos de su frente vislumbrábase un siglo, y en la vigente barba y en el cabello un doso y cano. Yo he besado una flaca y larga mano, siempre leal, que peleó valiente y que volvió muy suave y doctamente rimas del Dante en verso castellano. Alguna tarde que en mi alegre huerto buscaba sol para su cuerpo yerto, le dio en mi brazo reverente auxilio. Era yo un niño, y por la vez primera llegóme al alma de su boca austera la plácida cadencia de Virgilio. Como un perro fiel velaré tu sueño. Yo seré el lebrel, tú serás mi dueño. Las dulces cadenas en tu mano ten, que hasta el tiempo vencen los que quieren bien. Mis ojos leales no verán al verte las huellas que dejan el tiempo y la muerte. Te verán tan bella como ahora te ven, que hasta el tiempo vencen los que quieren bien. Si tu imagen fuese piedra blanca y fría, yo también en piedra me convertiría. Así el sueño eterno velaré también, que hasta el tiempo vencen los que quieren bien. El cupulón de rosa y de topacio, entre santos de mármol de Carrara, es como un montgolfier que se prepara a remontarse libre en el espacio. Las 60 ventanas del palacio contemplan en 3 filas la longara. En la fuente un tritón hiergue la tiara de un escudo papal sobre el cimacio. Conduciendo ella misma su 1100, la Madre General torna al convento. Un cura chino pasa en bicicleta. Saetas de la muerte acompasadas del reloj conventual, las campanadas matan las horas en la tarde quieta. Amo yo a mi Segovia si el ambiente es de cristal y brilla en el nevero el tibio resplandor del sol de enero que a los viejos conforta suavemente. Y cuando abril apenas se presiente en la flor de un almendro tempranero y en las tardes de estío reverbero de la sangrienta hoguera del poniente. Amo yo a mi ciudad cuando en octubre un regio manto de oro antiguo cubre, los senderos sombríos y desiertos. Y al hundirse en las sombras misteriosas de la tarde otoñal, todas las cosas nos hablan quedamente de los muertos. He empezado por la obra poética de mi padre, porque fue la gran pasión de su vida. Oigámosle a él mismo cómo valora esta etapa juvenil. Dice:
He sido ingrato con mi obra poética, surgida en un cuarto de siglo, de 1910 a 1935 aproximadamente, porque ella fue la alegría y la emoción de mi juventud y ha influido favorablemente a lo largo del curso de mi vida. Hace algunos años, con motivo de un cursillo de arte que pronuncié en la Academia Hispanoamericana de Cádiz, José María de Pemán hizo mi presentación con muy elocuentes palabras. Recordaba en ellas que durante nuestra juventud, sentados en sillones contiguos en la biblioteca del Ateneo de Madrid, intercambiábamos nuestros versos. Pero al correr del tiempo, sobre mis cuartillas, cubiertas de renglones cortos, se iban amontonando los libros de historia y de historia del arte. No importa, decía Pemán, en el fondo de la tarea universitaria de Juan Lozoya están siempre los versos de su juventud. Mi buena fortuna hizo que naciese, 30 de junio de 1893, en una de las más bellas ciudades de España, en un caserón vetusto en el cual el paso de los siglos ha dejado vestigios de todos los estilos. La casa tenía un jardín umbrío sobre la muralla medieval, incrustada de lápidas romanas que pedían que la tierra fuese leve sobre segovianos muertos hace 20 siglos. Éramos 6 los hermanos que jugábamos en aquel jardín, que era nuestro paraíso, y los 6 teníamos notable facilidad para versificar, heredada sin duda de nuestro linaje materno, que es el del canciller Ayala. Recuerdo la ocasión de mi primer poema, cuando tenía 7 u 8 años de edad. En la casa frontera a la mía, la fortaleza edificada por los marqueses de Moya, vivían los administradores. Un joven matrimonio con 2 hijos, niño y niña, de muy corta edad. En pocos meses murieron los padres y los huérfanos, vestidos de negro como era uso entonces, venían a jugar con nosotros en nuestro jardín. La niña era de una belleza extraordinaria y su presencia enlutada me emocionó tanto que la dediqué un breve poema en cuartetos. Ahora vuelvo yo otra vez. Esta etapa feliz, viviendo en su casa de Segovia con su adorada madre, entre los Contreras ha habido siempre una curiosa propensión al edipazo. No duró mucho. Curiosamente se inició más o menos a la vez que la etapa de poeta de Antonio Machado y acabó también por los mismos años. Machado era 18 años mayor que él, nació en 1875, pero empezó a escribir poesía mucho más tarde, mientras mi padre empezó a escribir asombrosamente pronto. Machado publicó Soledades en 1903 y un poco antes hizo mi padre su primer verso. Eran 2 personajes que tenían mucho en común, a pesar de tener idearios políticos distintos. Pero no tan distintos, los 2 eran enormemente humanos y, por lo tanto, gente moderada. Para mi padre, Machado fue un enorme descubrimiento y pidió que se lo presentase. Machado se interesó varias veces por ese joven poeta que hace unos sonetos tan inspirados y redondos. Se vieron 2 o 3 veces, pero no tuvieron tiempo de intimar. Machado pasaba los inviernos en Segovia con sus clases y en cuanto acababa el curso salía despepitado para Madrid. Y mi padre pasaba el invierno en Valencia con su cátedra y volvía en verano a Segovia. No coincidían. No cabe duda de que algo muy importante tenían en común. Solamente con ver el característico aspecto desaliñado que portaban los 2, se da uno cuenta. Machado amando y cantando a Castilla desde su origen periférico, como Unamuno. Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano, a lo más alto. Esto es de Unamuno. Como Unamuno, magnífico el poema este de Unamuno, es larguísimo. O como Azorín o el pintor Zuloaga. Y mi padre amando y cantando a Castilla desde su origen castellano. Lo cual implica unas leves diferencias entre ellos. Los andaluces, levantinos y vascos, con mayor carga de materia. El castellano,
como Fray Luis de León o San Juan de la Cruz, con un acento espiritual que lo toca todo. Los dos poetas académicos de San Quirce, los dos, lo dejaron a la vez, y sospecho que por motivos también comunes. Por una parte, la irrupción como un espléndido bombazo de los brillantes, coloristas, impresionistas, novedosos, fuertes poetas de la generación del 27, a la que no creyeron poder incorporarse. Mi padre abandonó la poesía, creía que para siempre, después de una crisis de conciencia en que consideró que era demasiado feliz en Segovia y dedicado a versificar, con enorme éxito en ese momento, mientras España gemía de dolor. Pienso que Machado debió sentir igualmente que era llegado más el tiempo del pensamiento que el de los versos. Este trasvase de Machado al pensamiento, sin abandonar del todo la poesía, ocupó precisamente su tiempo en Segovia. Ambos poetas son considerados, y con razón, como pertenecientes o epígonos de la generación del 98. Coinciden en el tiempo y en los temas. Todos ellos ocupan el primer tercio del siglo XX, aunque hay quien piensa, como Montero Padilla, en una generación intermedia entre el 98 y el 27. Yo creo que no, que huelga esa generación. Está clarísimo que pertenecen al 98. La poesía de mi padre se puede encuadrar junto a la de otros poetas, muchos y muy diversos en su importancia, sus estilos y su significación. Una especie de 98 menor que no tiene nada de menor, que desde el comienzo del siglo pasado tuvieron a Castilla como tema insistente de sus versos y a los que en cierta manera cabe denominar descubridores de Castilla. Carlos Fernández Shaw, José María Gabriel Galán, los hermanos Machado, Francisco Villaespesa, Eduardo Marquina y varios más, que algún día aprenderemos a volver a gustar. Así como valoramos ahora la música con una dosis de sentimiento, un poco al estilo del siglo XIX, sobre la técnica químicamente pura que ha prevalecido durante años. Los valoraremos porque valen mucho la pena, aunque reaccionen al desastre del 98, la pérdida definitiva del imperio ultramarino, refugiándose en la historia de un pasado esplendoroso. Precisamente, la diferencia entre el 98 mayor y el 98 menor es un decir, porque como poetas son igualmente buenos, consiste en que Machado, Azorín, Unamuno, etc., los grandes, los que han prevalecido, de los que nos acordamos, a los que seguimos leyendo, lo hacemos precisamente porque se dedicaron a pensar. O sea, no solo hacían poesía, sino además también pensaban en el presente entonces, y en el futuro de España. Mientras los menores, entre comillas, los recordamos menos, yo creo que precisamente porque en vez de pensar en el presente y en el futuro de España, lo que hacían era refugiarse, después de la pérdida del imperio en el 98, refugiarse en la historia. Y lógicamente eran más interesantes los otros. Azorín, por ejemplo, cambió de criterio como 4 o 5 veces, pero pensaba. Unamuno también cambió de criterio, pero pensaba. Esa creo que es la diferencia entre ellos. Aunque mi padre, lo de refugiarse en la nostalgia, lo hiciera con espíritu original, que hiciera escribir a don Ángel Osorio y Gallardo. Qué estupenda poesía la querella, no son unos versos, son una raza. El mundo rural, con sus paisajes todavía bucólicos y sus personajes inolvidables de fuerte carácter, está siempre presente en los poetas del principio del siglo, como si previeran que su existencia tenía los años contados.
El libro de mi padre, Sonetos espirituales, recibe enseguida entusiastas elogios de la crítica. Como muestra, podrían valer las palabras del crítico e historiador de literatura Julio Cejador. Los sonetos espirituales son las mejores poesías místicas compuestas en España desde mucho tiempo de verdadero misticismo español, sincero, sentido, de exquisita hechura. A partir de 1918 y durante varios años, publica asiduamente poemas en las páginas del periódico diario El Debate. Ello contribuye al creciente y cada vez más extendido prestigio de mi padre como poeta. Su nuevo libro, Poemas castellanos, de 1920, es distinguido por la Real Academia Española de la Lengua con el premio Fastenrath, el más prestigioso de su tiempo. La notoriedad del poeta es máxima en estos momentos y unánimes las alabanzas de los críticos y comentaristas de poesía. El bando de los poetas, como les llamaban los socios del casino, admiraba apasionadamente a los grandes poetas de América. Rubén, el neosegoviano, que no era de Nueva Segovia, sino de la región de las Segovias, en Nicaragua. Hubo dos ciudades llamadas Nueva Segovia en Nicaragua, desaparecieron en sendos temblorcitos, pero quedó la región con el nombre de las Segovias. Julián María Otero, de exquisita sensibilidad. Juan José Llobet, que alcanzó con sus lecturas en el Ateneo triunfos resonantes. Mariano Quintanilla, una de las figuras más insignes en la historia cultural de Segovia. Se entusiasmaban con los versos y con la prosa de todos los que les habían enseñado a ver su propia tierra. Colaboraban asiduamente en la página literaria del Adelantado y en las revistas de efímera vida que surgían de sus tertulias, que se celebraban en el estudio de algunos de los artistas que formaban parte de su grupo. Eugenio Torreajero en el Taray, con balcones sobre las alamedas de Ledesma. Fernando Arranz, que desde la antigua iglesia de San Gregorio dominaba las choperas del Clamores. Comenzaron a tomar parte en sus cenáculos jóvenes escritores foráneos establecidos en Segovia. Marcelino Álvarez Cerón, Alfredo Marquerie, inolvidable. Pero su amigo del alma, al que siempre consideró su más íntimo amigo desde la infancia, fue Luis Martín García Marcos, también poeta y autor del soneto, que es lo mejor que se ha escrito sobre el acueducto de Segovia. Pasando a su obra científica, creo que deben hablar los que la conocían mejor que yo, porque además siempre se podría sospechar, y con razón, de parcialidad. Cuando murió, tardé 10 años en recuperar la paz. Me decía Ramón Tamames hace unos años que cuando se encontraba frente a un problema de criterio en algún suceso histórico, siempre acudía a la historia de España de Lozoya, porque le parecía el criterio más seguro e imparcial. Pude contestarle que era también mi caso, como así era. Así que voy a prestar mi voz a sus compañeros de las academias o de la universidad, algunos de ellos profesores míos, magníficos catedráticos y amigos por los que siento no solo enorme admiración, sino también ternura. Fue una gran generación, lo mismo que la anterior, vinculada a la Complutense. Por ejemplo, Carlos Robles Piquer, ministro de Educación y Ciencia tras la muerte de Franco y antiguo alumno del catedrático Marqués de Lozoya. Habla Carlos Robles Piquer. Decía Toynbee que la base de la civilización, más que el arte y la ciencia, era la bondad. Quien la ha contemplado una vez, añadía, lleva consigo para siempre un recuerdo imborrable.
No soy yo muy dado en pararme en los recuerdos, pero cuando pienso en mis años de estudios en una facultad madrileña de los difíciles años 40, aparece nítida y luminosa como imborrable la figura de don Juan de Contreras, entrañable profesor de Historia del Arte Hispanoamericano. Me doy cuenta entonces que efectivamente el afectuoso recuerdo viene acompañándome a lo largo de mi existencia. En verdad que, aunque hubiera bondad, no era lo único que resplandecía en don Juan. Sus clases, en mi recuerdo, están marcadas precisamente por el sello del arte y de la ciencia, de un arte y de una ciencia, por cierto, muy apartadas de un saber libresco. Él y otros no menos ilustres historiadores estaban poniendo en aquellos momentos los cimientos de la historia del arte hispanoamericano. Y efectivamente no era un saber solamente libresco, ni muchísimo menos, porque cuando yo era pequeña estaba siempre en América, se recorrió América de punta a cabo, incluida toda la América hispana, parte de América del Norte, incluso parte del litoral atlántico del Pacífico de América del Norte, que, como sabéis, guarda una fuerte impresión cultural española. Y hubo un recorrido por América del que hablaba mucho, me contaba muchas anécdotas, y es que pues por esos años 40 pues Franco estaba muy preocupado porque los países americanos pues, se mostraban muy enemigos de España, y entonces se le ocurrió a él o a quien fuera organizar una expedición cultural por toda América con varios catedráticos de arte y de historia hispanoamericana que tuvieran allí pues, muchos contactos, conocimientos, que pudieran hablar, dar cursillos y conseguir un acercamiento entre los países hispanoamericanos y España. Bueno, pues salieron en un barco varios catedráticos, una condición es que fueran simpáticos. Y bueno, ya la primera noche pues fue un mal recibimiento. Fueron a dormir lo primero a Managua, porque a mi padre Nicaragua siempre le tiraba. Y cuando estaban durmiendo, pues de repente se encontraron en el suelo. Le decía a mi padre, a Luis Morales Oliver, era su íntimo amigo y dormía con él: oye, ¿tú te has caído de la cama? Decía Luis Morales: sí. ¿Y tú te has caído de la cama? Sí. ¿Y qué hacemos aquí en el suelo? La respuesta les vino enseguida con una fuerte réplica, mucho más fuerte que la anterior. Y en fin, dijeron: un temblorcito, pues a la cama otra vez. Luego iban llegando de país en país, entrando en cada puerto, y las recibían fatal, las recibían con insultos y hasta con piedras. Entonces estaban pues muy tristes porque la expedición pues realmente estaba resultando un fracaso. Y finalmente entraron en el puerto de Cuba y según estaban entrando por la bocana del puerto, aparecieron una multitud de lanchones llenos de negros. Se quedaron pensando: bien, ¿y estos con qué intención vendrán? Pero resulta que según se iban acercando, pues estaban gritando: ¡viva España! ¡Bienvenidos los españoles! ¡Agradecidos a España! Fueron preguntados y los negros contestaron: hombre, es que vosotros prohibisteis la esclavitud en Cuba, y qué poco nos acordamos de eso, ¿no? Realmente, entre Isabel II y el padre Claret hicieron la misma labor que Abraham Lincoln, pero sin guerra civil, con menos alharacas. No nos acordamos nadie de eso, pero los negros de La Habana sí se acordaban. O sea, el padre Claret se jugó la vida, era el obispo de La Habana, varias veces, tuvo varios atentados. Isabel II se jugó el reino, por eso y otras cosas, pero abolieron la esclavitud. No hay películas sobre eso ni nada. Volvemos a Robespierre. Yo quiero pura y simplemente
dar testimonio emocionado de su magisterio, de la lección permanente que era para nosotros oírle hablar sin consultar una nota sobre materias de alta erudición, cuando podíamos adivinar que había por medio largas horas de estudio, robadas al descanso, pues no ignorábamos que inexcusables deberes de carácter público absorbían gran parte de su tiempo. Inolvidables recuerdos de un viaje a Italia en el 47, compartiendo con nosotros las duras condiciones de vida en un mundo recién salido de los horrores de la guerra mundial, enseñándonos, sin embargo, a redescubrir la historia y la belleza sepultadas en ruinas todavía palpitantes. Muchas cosas podría contar de aquella época, pues don Juan era para nosotros de una encantadora sencillez, infatigable contador de anécdotas e inagotable creador de situaciones divertidas. Pero prefiero quedarme con la lección de su magisterio, siempre joven, su imagen profesoral, para que sirva de ejemplo a quien lo pueda seguir. Presto mi voz a Fernando, al grandioso Fernando Choca Goitia, personaje realmente grandioso, arquitecto y ensayista, catedrático de Historia del Arte, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, quien dijo lo siguiente en la sesión necrológica dedicada a mi padre en la Academia de Bellas Artes. Habla Fernando Choca. En abril de 1964, en sesión pública del Instituto de España, el Instituto de España todo el mundo sabe lo que es, ¿no? O sea, es el organismo que regula todas las academias. Y el presidente pues se considera como la máxima autoridad cultural de España, o sea, es como el presidente de la Académie Française, y sobre todo tiene derecho a un lugar en el Consejo del Reino, a una plaza en el Consejo del Reino. Y entonces este es el único cargo político que aceptó en su vida. Y lo hizo porque se acercaban tiempos complicadísimos, claro. Franco estaba ya muy mal y entonces necesitaba poder intervenir en ese proceso. Lo cual que entre él y Pío Cabanillas, que los dos eran consejeros del reino, pues en un ambiente muy contrario a lo que ellos pensaban, muy ultra y tal, pues consiguieron que España se convirtiera en una monarquía constitucional. Creo que tenían razón. Habla Fernando Choca. En abril de 1964, en sesión pública del Instituto de España, en conmemoración de la Fiesta Nacional del Libro, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el presidente del Instituto de España, Marqués de Lozoya, diserta sobre el libro de arte en España. Perfila al libro como el mejor amigo, discreto cuando queremos callar, gran consolador en nuestras angustias, maestro que sabe adaptarse con la discreción que solo del amor procede, y amigo que nos enseña las maravillas del mundo y nos permite viajar sin movernos de nuestro huerto solariego. Añade finalmente que si Dios nos concede la gracia de tener un libro en las manos, no será desventurada nuestra senectud. Y en la Fiesta Nacional del Libro de 1972, en sesión solemne del Instituto de España, el catedrático y académico excelentísimo señor don José Camón Aznar diserta sobre el Marqués de Lozoya y el libro de arte. Analiza el orador una a una las publicaciones que sobre arte hispano tiene editadas. Sobre todo su Historia del Arte Hispánico, primer gran manual editado sobre el arte español, donde también por primera vez se incluye de manera importante el arte canario y el hispanoamericano. También por primera vez se incluyen las llamadas artes menores, muebles, abanicos, trajes,
porcelanas, cristal, relojes, etc., que empezaron a considerarse por su valor artístico y por ser indicativos de épocas y costumbres que colaboran en el conocimiento de los momentos históricos y la mentalidad de cada uno de ellos. Esto le llevó a formar parte del Patronato del Patrimonio Nacional. Bueno, fue demostración de su tarea importantísima la exposición de unas 170 de sus obras, que se le ofrecía en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde se celebraba el acto, fiel homenaje a tan sencillo y grandioso caballero de la cultura, de la ciencia y del arte. En esa inauguración estuve yo y la verdad es que me impresionaba, vamos, yo me impresioné muchísimo, no me había hecho nunca la idea de semejante cosa. Eran dos muy grandes salas, todas llenas de estanterías y de anaqueles, con 170 obras distintas, todas suyas. Y no se había podido encontrar todas, porque nunca se cuidó de eso. Algunas en 5 tomos, como la historia del arte hispánico, en 6, como la historia de España. Habla ahora Javier de Salas Bosch, historiador del arte, director del Museo del Prado, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Catalana de Bellas Artes de San Jorge. Habla Javier. El Marqués de Lozoya fue algo distinto entre las destacadas personalidades que formaron nuestra academia a lo largo de los años. Se formó inicialmente en su Segovia, que conservaba en aquellos tiempos de su niñez y juventud grupos de personas letradas que mantenían viva la tradición del humanismo. El conde de Cheste fue su padrino. En su casa y en la de sus mayores halló los clásicos y los libros de historia, la vieja historiografía de Segovia, de Castilla y de España. Los primeros libros que escribió fueron de versos de exquisita sensibilidad y espiritualidad que podríamos ubicar entre el modernismo y el ejemplo de los clásicos. Todo esto nos lleva a destacar su condición humana. Ese algo que le hacía distinto de colegas y compañeros, según decíamos en un principio. Fue hombre de profunda fe y de hombría de bien, y todo eso le llevaba a no saber decir que no a nadie. Le llevaba a tratar de conseguir lo que fuera para otros, solo por ser segovianos, por ser amigos o sencillamente porque se lo habían pedido. Estudioso, paciente e infatigable trabajador, su sensibilidad de poeta proporcionó matices que afloran tantas veces en sus grandes síntesis históricas, concediéndoles la distinción que es característica de su bien modelada prosa. Una vez tuve que ver unos documentos administrativos del Alcázar, de la Fundación del Patronato y eso. Y me hicieron muchísima gracia porque no tenían nada que ver con lo que es el lenguaje administrativo normal. O sea, eran auténticos poemas y además se entendían mucho mejor que el lenguaje administrativo, que a veces es muy oscuro y muy seco, ¿no? Eran unos documentos rarísimos. No he visto nada igual nunca. Recojo ahora de Monseñor Federico Sopeña Ibáñez, prelado vinculado al aperturismo del Concilio Vaticano II, catedrático de Estética y de Historia de la Música, director del Conservatorio de Madrid y del Museo del Prado. Me creo en la obligación, dice, que cumplo con mucho gusto de decir unas palabras recordando a nuestro querido director. En la posguerra tuve la fortuna, él me llamó, de trabajar bajo su dirección y la de Turina. Bajo su estímulo y amparo se realizó una importante labor de organización musical que la sección de música de esta academia tiene el estricto deber de recordar. Creación de la Orquesta Nacional, creación de la Agrupación Nacional de Música de Cámara. O sea, ahí
ahí entra mi madre. Era una magnífica aficionada, quiso ser profesional, no la dejaron, y de ahí salen los grandes aficionados. Recuerdo a los tres discutiendo, a mi padre, a mi madre y a su peña, que quién sería el director ideal para la Orquesta Nacional, o quién el mejor violinista. Creo que el primer director que pusieron fue un viejecito, o sea, un valor seguro, que creo que se llamaba Asensio, creo recordar. Y luego ya cuando cumplió demasiada edad, eligieron al grandioso Ataulfo Argenta, magnífico, que duró bastantes años, menos de los que debiera porque murió joven. Sigue hablando Sopeña. A él se debe la solemne conmemoración de Falla, el montaje no superado del retablo de Maese Pedro, invitando a venir de Lisboa precisamente para la continuidad a Ernesto Hafter. Bueno, con esto de la continuidad lo que quiere decir es que las iniciativas de la República que le parecían bien, y había muchas, pues continuó con ellas tranquilamente, sin ningún problema ni prejuicio. Esta es la continuidad a la que se refiere. A él se debe la solemne conmemoración de Falla, el montaje no superado del retablo de Maese Pedro, invitando a venir de Lisboa precisamente para la continuidad a Ernesto Hafter. Mis compañeros de sección saben muy bien, por experiencia muy vivida, lo que fue su ilusión ante estrenos como el Concierto de Aranjuez o la Rapsodia portuguesa. Presidió con alegría inmensa las primeras salidas al extranjero de la Orquesta Nacional y de la Agrupación Nacional de Música de Cámara. Aunque no sea de mi especial competencia, debo recordar su valentía en la renovación estética escénica a través del Teatro María Guerrero. Montajes escénicos como La herida del tiempo de Presley o Nuestra ciudad de Wilder son un buen ejemplo. Mucho se ha hablado y con razón de la hondísima religiosidad del Marqués de Lozoya, de fe llevada con honda alegría vital, pero yo quisiera destacar algo superior al matiz. En los tiempos terribles del comienzo de la guerra, el Marqués de Lozoya derrochó bondad, influencia y santa indignación contra las represalias, a veces arriesgando mucho. Desde luego, no podía pasar por la famosa casa de la Plaza de los Huertos, la de la portada románica, porque salían a insultarle y a ofrecerle el ricino. Tenía que dar la vuelta por Radio Segovia. Nunca pasaba por la Plaza de los Huertos. Y ahí hay una historia de la que hemos tenido conocimiento muy tarde y que es como una novela. O sea, salvaron a mucha gente. Unas veces mi padre solo, otras veces mi padre con otros, pues a base de presión o de recomendaciones. Pero cuando ya resulta que llegaba un momento que eso ya no funcionaba, pues entonces crearon una especie de asociación de lo más novelera, o sea, una especie de Pimpinela Escarlata. Es curioso, pero esto no se ha sabido nunca y nosotros lo hemos sabido muy tarde. Resulta que esa asociación, que desde luego no se parecía nada, el personal que la formaba no se parecía a los Blakeney para nada, ni a Sir Andrew, ¿cómo se llamara? O Sir Anthony, esos personajes tan bien vestidos y tan guapos. Pues la formaban mi padre, el obispo de Segovia en ese momento, que era Luciano Pérez Platero, y el obispo de Canarias, seguramente vasco o ¿cómo se llama eso? O sea, de Navarra, muy valiente, porque precisamente muy pocos meses antes a su antecesor lo habían fusilado. Pues se metieron en el asunto.
Entonces, al principio lo que hacían era que, cuando se enteraban de que iban a fusilar a alguien, le avisaban por la noche, le levantaban de la cama y le hacían salir zumbando para la sierra, al galope, subir la sierra y pasarse al otro lado. Le daban las facilidades que pudieran, ¿no? De dinero o lo que fuera. Perdón. Luego llegó un momento en que eso ya no funcionó porque el frente estaba establecido y era mucho menos seguro. Y ahí tengo una nebulosa, porque por lo que me han contado varias personas, parece que lo que hacían era montarles en autobuses. O sea, en vez de coger el autobús en Segovia, se iban andando hasta el siguiente pueblo o al otro. Ahí se subían en autobús, de ahí iban a otro pueblo, de ahí a Ávila, de Ávila a Salamanca, de Salamanca a Cáceres. No lo tengo claro, pero algo así. Y me imagino que sería así porque los de derechas que se querían pasar al norte hacían lo mismo en la provincia de Toledo o de Madrid. O sea, todas las noticias las tengo por el primero que pasó a la sierra, que era Paco de las Burras, un personaje genial, que resulta que, pues años después, cuando ya le dejaron volver, pues me contó toda esta historia. Bueno, y la historia de él, de Paco de las Burras, es otra novela completa, pero que no podemos contar aquí porque no nos podemos quedar hasta la noche. El caso es que llegaban a Cádiz y ahí entra otro personaje, que es mi tío, que era el gobernador militar de Cádiz. Un hombre guapísimo, guapísimo. Entonces, lo que hacía era facilitarles el embarque para Canarias. En Canarias les recibía el obispo de Canarias, que no hay que olvidar los nombres de estos personajes, les tengo apuntados porque es difícil de recordar. Se llama don Antonio Pilarín y Zapiaín. Nos albergaba en su propio palacio episcopal, hasta que podían valerse por sí mismos, encontraban algún trabajo o algo. Y en general casi todos pasaron a Venezuela después. Y algunos volvieron riquísimos, como por ejemplo el propio Paco de las Burras, que montó 2 empresas allí y además encontró una mina de oro. Bueno, o sea, toda una novela la de Paco de las Burras. También me contaron muchas cosas una sobrina suya y también, bueno, a él lo iban a fusilar porque fue comisario del pueblo. Y otro comisario del pueblo, el suegro de Diego Peñalosa, me contó dónde estaba la oficina de esta organización. Que no había ni oficina, ni papeles, ni marco de nada. La oficina era el Paseo del Obispo y las rondas, que todas las mañanas mi padre y don Luciano Platero la recorrían en una dirección y en la otra. Y ahí era donde se forjaba todo el asunto. Y ya por último, pues oímos al maravilloso y queridísimo Enrique Pérez Comendador, escultor y profesor de modelado del natural y composición escultórica en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde era también académico. Y dice: pienso, amigos académicos, que la bondad es excelencia y que la grandeza la da el corazón. A la bondad y al corazón encendido le da uno tanta o más importancia que al talento y otras cualidades humanas. Ahí conocimos a Juan de Contreras y por ello, sobre todo, le quisimos. Gran vocación y tenaz voluntad de trabajo, Lozoya pudo trabajar por España en muy diversos cargos, no políticos, rechazó un ministerio, sino técnicos y de servicio. Cuando rechazó este ministerio de una forma un tanto original, eso nos enteramos toda la familia porque estábamos desayunando. En mi casa sonaba el teléfono todo el rato, todo el rato. Yo creo que desde entonces le he cogido odio al teléfono para siempre. Bueno, coge el teléfono
Y dice, oh, hola, ¿qué hay, chico? ¿Qué tal? Me llamaba chico a todo el mundo, aunque tuviera 90 años. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Todo bien? Y pausa porque está hablando el otro. Vuelve a hablar mi padre, me dice, ¿tú estás loco? ¿Pero tú has perdido el juicio o qué? ¿No te he contado nunca mi historia con el cardenal de Virginia? O sea, el cardenal de Virginia era un pájaro precioso, rojo, tropical, que tenía mi mujer en una jaula dorada. Y yo le veía ahí y al cabo de 3 o 4 meses, bueno, no pudo resistir, le abrí la jaula y se largó. Ya os podéis imaginar la que se montó. Vuelve a hablar el otro. Luego dice, sí, no, es que como me hagáis ministro de Justicia, al día siguiente abro todas las cárceles. Habla el otro. Habla mi padre. Ah, sí, Oriol, perfecto. Oriol será un ministro de Justicia magnífico, es el que pega. Y luego ya se despiden y se acaba la conversación. Y esa es la forma que tenía de quedar bien y rechazar los políticos, los cargos políticos. A ver, continúa Enrique Pérez Comendado. Director general de Bellas Artes recién terminada la Guerra Civil, creó escuelas superiores de Bellas Artes en Valencia y en Sevilla, revitalizando y dando nuevo impulso a las de Barcelona y Madrid, llamando a ellas a los maestros más capaces del momento. Patrocinó, demócrata verdadero, el talento al margen de las ideas y salvó, a base de esfuerzo, innumerables monumentos, pese a las míseras asignaciones de que entonces se disponía. Ayudante del director general de Bellas Artes, Eugenio Dors, durante la Guerra Civil, la pasó en el frente, siguiendo a las tropas, para apuntalar como se pudo los monumentos dañados para su posterior restauración. Es más, durante su mandato se inició un verdadero mecenazgo artístico. Bueno, de la época esta de siguiendo a las tropas, entrando en cada ciudad y apuntalando pues, todo lo que hacía falta, contaba miles de cosas, o sea, la cantidad de aventuras. Y una que contaba mucho, muy a menudo, fue que las tropas llegaron a Huesca, ellos entraron detrás, y cuál no sería su horror cuando se percibieron de que él llevaba un arquitecto, iba él, el arquitecto y una pequeña cuadrilla que eran los que hacían la obrilla necesaria, resultando que la bóveda de la Catedral de Huesca estaba a punto de derrumbarse sobre el fantástico retablo de la Catedral de Huesca, o sea, retablo en alabastro de Damián Forment, que es pues lo mejor de España. Entonces, pues hablaban él y el arquitecto. Decían, bueno, esto hay que solucionar, como sea. Da igual cómo, hay que solucionarlo. Pero si no hay un duro, si lo hemos sacado todo, también hemos puesto nuestros sueldos, ¿qué vamos a poner? Y decía uno de ellos, pues los de la cuadrilla, es una canallada, pero hay que hacerlo. Y decía el otro, pero es que eso es delinquir, vamos a ir a la cárcel. Y decía mi padre, ¿tú sabes jugar al ajedrez? Y decía el otro, sí, me gusta mucho. Dijo, pues con 2 libros y un tablero de ajedrez no nos vamos a aburrir en la cárcel, adelante. Y bueno, el caso es que, por lo visto, muy poco después pudieron recuperar los sueldos a base de una llamada angustiosa de muchísima urgencia. José Camón Aznar, académico de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando, de la Historia y de Ciencias Morales y Políticas. Y director de la Fundación del Museo Lázaro Galdiano, consejero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
habla en un homenaje a mi padre con motivo de su jubilación de la cátedra de la Complutense y declara: es mi primer deber al comienzo de este acto manifestar mi más emocionada gratitud al Instituto de España y a la Real Academia de Bellas Artes por hacerme portavoz de un homenaje en el cual, tratándose del Marqués de Lozoya, la admiración tiene que ir unida al cariño. Pocas alegrías hay más puras que la de poder manifestar la fervorosa adhesión a una persona como la del Marqués. Admiramos su poesía, para mí fue el mejor poeta de su momento. Sus libros, sus conferencias, su vida entregada con pasión a España y ese su total patriotismo que le ha llevado desde la Cátedra Recoleta a la resonancia nacional de una labor directiva en las Bellas Artes. ¿Y en qué época? Cuando gran parte de los templos estaban arruinados, sus tesoros abrasados, cuando se imponía la reorganización de los museos, de las exposiciones, de las actividades artísticas en todas sus expresiones. A Segovia dedicó no solo su amor, sino el arranque de sus estudios, que quizá puedan resumirse en su guía de una de las ciudades más hermosas del mundo. Hay muchísimos textos más que no cabrían aquí, pero para mí lo más valioso de la actuación de mi padre son las diversas leyes emitidas desde la Dirección General de Bellas Artes en materia de protección del patrimonio de las ciudades de España, de los cascos históricos, con sus barrios históricos y las principales vistas del entorno de las ciudades más emblemáticas, gracias a las cuales leyes sumamente impopulares en los años del desarrollismo, años 50, 60, y cuya ejecución costó sangre, nuestras ciudades, que fueron todas bellísimas, no llegaron a convertirse totalmente en Chicagos cutres o en Los Ángeles sin un duro. Según José María Ballester, comisario de Patrimonio y Medio Ambiente que fue del Consejo de Europa, toda esta colección de leyes se adelantó más de 50 años a su tiempo. Por poner un ejemplo, la del 11 de abril de 1947, que declara paraje pintoresco pues prácticamente todo el entorno de Segovia, o sea, los cerros, el Cerrillo del Salvador, el Pinarillo, las alamedas del Eresma, del Clamores, y en conjunto todas las arboledas, las vistas desde el Alcázar, en fin. Y ahí las tenemos. Otra actuación que valoro muchísimo, y esto es una absoluta primicia, porque nadie lo sabe, fue conseguir la proeza de arrancar la dama de Elche de las garras de los franceses, que la tenían bien sujeta. Al ser nuestro primer monumento ibero, yo siempre digo ibero en vez de íbero, porque así me lo enseñaron cuando era pequeña, había que conseguirla como fuera. Nadie supo de las complejas gestiones que se llevaron en secreto. Donde no se han olvidado es en Elche, donde el ayuntamiento le dedicó una palmera en el huerto del cura, precioso jardín. La palmera lleva su nombre y de la que todos los años por Navidades nos mandaban una cesta con los dátiles. Quisiera añadir, para terminar, mi pequeñísima aportación sobre mi padre vivido en la intimidad. Era uno de los escasísimos ejemplares que han existido, infinitamente bueno y prudente, bueno sin fronteras, bueno transversal, bueno sin fin, como ya lo han repetido muchos. Viajar con mi padre era la máxima felicidad. Era como si llevásemos con nosotros los 122 tomos del Espasa. Las dificultades, los despistes, las equivocaciones, las incomodidades, todo le parecía bien. Íbamos siempre al buen tuntún. Nos parábamos a dormir donde nos cayera la noche, tanto si era el Gran Hotel de Cannes, como si nos tocaba una humildísima posada con los cristales rotos en el invierno del Pirineo francés, que nos cayó. Había que saber adaptarse a todo. Hemos viajado mucho juntos y lo he hecho siempre de menos. Los viajes que terminaban siempre en cierto modo mal eran los que hacíamos los dos juntos, o sea, los dos despistados. Los dos juntos éramos un peligro. Por poner un ejemplo, llevándole de Madrid a Zaragoza, a no sé qué, a una cosa de un patronato,
nos perdimos por la autopista de Madrid a Zaragoza. Con eso está dicho todo. Otra vez viniendo de Jaca, en un día de un 24 de julio, no se me olvidará, con una ola de calor espantosa, pues recogimos a un individuo que estaba bajo el sol en la autopista. Bueno, no sé si entonces era autopista o no. Pues un individuo raro. O sea, tal día como ese, llevaba un pasamontañas de lana, un sombrero sobre los ojos y una gabardina con las solapas levantadas. Pero como íbamos haciendo el bien, pues las recogimos. Nos dijo que iba a Extremadura a dar un curso de no sé qué, y que era... Bueno, me falla la memoria, no sé qué dijo que era. El caso es que eso, como íbamos haciendo el bien, pues lo dejamos en el propio sitio de Madrid donde tenía que estar. Al día siguiente nos enteramos de que lo habían trincado porque era un terrorista o algo por el estilo. Claro, le trincaron porque con ese disfraz, ¿cómo no le iban a trincar? O sea, con la cara descubierta, no sé si hubiera corrido peligro, pero con un pasamontañas en julio, no sé qué habrá sido de él. Pues hacíamos bastantes tonterías. Y querría terminar con unas frases del sacerdote y poeta, extraordinario poeta Rafael Matesanz, que dice: es que el marqués pasó sembrando primaveras, desviviéndose por cuidar la raíz de la ternura. Es que su juventud no moría ni se enfriaba en el invierno de las cosas. Es cierto, la alegría la acompañó hasta el mismo momento de su muerte. Y muchas gracias a todos por aguantarme.